Alejándose de esto, de la Constitución de 1857, a partir de la vigencia de la actual Constitución, insisto, el presidente de la República solo puede responder por un delito oficial, el de traición a la patria, y por delitos graves del orden común. Pero el uno y los otros se identifican para ser tratados de forma oficial, incluso mediante el juicio político. El objetivo de la revocación de mandato es que los votantes tengan el control permanente sobre los funcionarios políticos. Si se analiza esta percepción de la revocación, podríamos decir que los gobernantes son agentes representantes de nosotros como sociedad, de los votantes, quienes tenemos el derecho de reemplazarlos en cualquier momento. Y esto no lo digo yo, ni lo decimos nosotros como ciudadanos. Lo dice nuestro máximo órgano legislativo, que en este caso es la Constitución, en su artículo 39. Todos los habitantes de México tenemos el inalienable derecho de elegir a nuestros gobernantes. De esta forma, podemos apreciar que por medio de la revocación, los ciudadanos pueden destituir de su cargo a un funcionario público. Y esto se puede hacer antes de que termine el periodo para el cual fue electo. Sin embargo, el mandato representativo de los funcionarios públicos, bajo el concepto de democracia representativa, deja de lado la relación jurídica que le da origen, adoptando el concepto de una relación de legitimidad, en la que priva el aspecto de garantía del carácter representativo de nuestros órganos constitucionales. De las instituciones de la democracia, la revocación de mandato es sin duda la más cuestionada y la que menos adeptos tiene, por lo menos en el cuerpo legislativo y en el cuerpo gobernante de nuestro país, y lo que más provoca polarización a su vez. Ello explica su escaso reconocimiento normativo, los candados que existen, las restricciones y agravantes que existen para su ejercicio, las pocas ocasiones en que se han instrumentado y la limitada discusión doctrinaria que ha generado. Es por eso que a nosotros como ciudadanos prefieren ellos amarrarnos de manos para evitar que nosotros despertemos y elijamos realmente, constitucionalmente y como nos corresponde de acuerdo al artículo 39, a nuestros gobernantes. Ellos lo que quieren hacer con nosotros es tenernos siempre sometidos, ¿sí?, mediante la manipulación mediática que existe. Quid juris, quid facti, cuestión de derecho y cuestión de hecho. Chihuahua fue el texto fundamental de la República Mexicana, más avanzado en el reconocimiento de las instituciones de la democracia en nuestro país. De hecho, era el único estado que contemplaba la revocación de mandato para todos los cargos electivos desde el año de 1997. Si bien es cierto, nunca se ha recurrido al expediente revocatorio, es preciso conocer una institución que forma parte del arsenal democrático local y que en cualquier momento puede salir del baúl de los recuerdos, ¿sí?, de las herramientas ciudadanas. Y con esto les puedo decir que el gobernador César Horacio Duarte Jáquez, ignoro por qué motivo, presenta una iniciativa para derogar dicha figura jurídica que existía en el artículo 27 de la Constitución local, mediante una iniciativa que él manda al Congreso Estatal a finales del 2011. En la siguiente sesión ordinaria
fue aprobada esa derogación de la revocación de mandato. Y finalmente fue publicada en el Diario del Estado, en el periódico oficial del Estado, el día 27 de junio del 2012, fecha en que se publicó y empezó el problema en nuestro Estado. ¿Sí? Igualmente, él modificó y derogó los artículos 386 al 390 del título cuarto de la revocación de mandato de la ley electoral. Esto a mí se me hace perverso incluso, se me hace doloso, de mala fe. ¿Por qué? Porque fue desde ese momento del 2012 hacia la fecha en que empezaron las imputaciones de enriquecimiento inexplicable hacia César Duarte. ¿Qué quiere decir? Que él lo preparó todo, para evitar que lo sacaran del gobierno, para evitar que le revocaran el mandato. Yo creo que la ciudadanía ya está harta, ya está molesta de tanta impunidad, de tanta corrupción. No podemos seguir así. Como sociedad debemos alzar la voz, debemos seguir en una lucha. Es una lucha que va a ser interminable hasta que los políticos, los gobernantes y los legisladores entiendan que también nosotros tenemos derechos, no nada más ellos. Ellos han convertido del gobierno un negocio familiar, han convertido un negocio de nepotismo, han hecho un monopolio de todo el gobierno. No es posible seguir así como ciudadanos tan apáticos, tan cerrados ante esta situación. La revocación del mandato abre la posibilidad a la ciudadanía para que, una vez satisfechos estos requisitos correspondientes, se someta a la consulta del cuerpo electoral la remoción de un funcionario público antes de que venza el plazo para el cual fue designado. No es posible, señores, que los grupos de poder se perpetúen en el mismo durante tanto tiempo sin cumplir con su compromiso con sus gobernados y que hagan del puesto gubernamental lo que he mencionado, su negocio familiar. Al existir esta herramienta jurídica constitucional, se pondría un freno de facto para evitar los actos de corrupción y de impunidad. Es un trabajo arduo, es un trabajo muy difícil, es un camino difícil para poder llegar a legislar sobre ello. Pues es pelear también contra un sistema, definitivamente, contra un sistema autoritario que no permite que se le juzgue por la ambición de poder y de dinero, que puede enfermar al más recto ciudadano con un legítimo compromiso y con ello desvirtuar toda su función pública. A diferencia de otros procedimientos de destitución, como puede ser el juicio político o la declaración de procedencia, la revocación de mandato se decide en las urnas, por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario público, y no supone una acción judicial que exige garantías con un debido proceso, no. ¿Por qué? Porque el resultado es el mismo, la destitución del gobernante. El sujeto que decide es distinto, la ciudadanía en uno y el Congreso en otro. Y finalmente, las razones también son distintas. ¿Por qué? Porque en unos son motivos, en otros son cargos. La revocación de mandato no suele preverse al principio de un ejercicio de mandato. Este periodo de gracia tiene como propósito permitir, hace un momento me preguntaban algunos locutores y reporteros de noticias, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuánto es el tiempo lógico para poder saber que un gobierno es bueno o malo? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, usted me puede decir, pues desde el momento mismo en que eligieron al que yo no quería, ¿verdad?
Pero no se trata de eso, no se trata de que vamos a destituir a un funcionario porque nos cae mal. Tampoco es así, tampoco es así la democracia. ¿Sí? Sin embargo, con esto también se puede evitar que los partidos y candidatos perdedores en una elección previa utilicen esta figura para hacerse de la oficina pública, movidos por una ambición más que por un desempeño. ¿Sí? De igual forma, algunas legislaciones prohíben en su instrumentación que esto se dé en la última etapa del mandato. ¿Por qué? Porque para entonces ya no tiene motivo. ¿Sí? Esto debe de hacerse durante la gestión principal, que puede ser el tiempo perentorio. Si es de 6 años un mandato constitucional en México, yo pienso que desde el primer año uno se va a dar cuenta si ese gobernante va a ser bueno o malo, si va a cumplir con sus propósitos de campaña o no, si va a hacer lo que él dijo o no va a hacer lo que él dijo. Desde ese momento podemos determinar si va a ser bueno o malo el gobierno. ¿Sí? La idea de esta excepción es garantizar la independencia del Poder Judicial, promover la estabilidad, fortalecer la imparcialidad de las decisiones judiciales y mermar sobre la politización de los aparatos de justicia. ¿Cómo podemos llevar a cabo una revocación de mandato? La revocación de mandato se da a través de una iniciativa popular. Cuando existe una sociedad inconforme como la nuestra, cuando existe una sociedad que ha sido mermada en su capacidad de adquisición, en su modo de vida, en las oportunidades que hemos dejado de tener, yo creo que es el momento en que nosotros podemos ver la forma de revocar un mandato. ¿Qué se necesita para ello? Primeramente, ver la actitud de los gobernantes, organizarnos como sociedad, ¿sí? Estar todos en un mismo canal. Hay un número de firmas que se pueden elegir para hacer la revocación de un mandato. Y les pongo un ejemplo. El arquitecto Rodríguez en alguna ocasión, en una entrevista, comentó: el presidente municipal, por ponerles un ejemplo, el presidente municipal Enrique Serrano llegó al puesto por la cantidad de 138.400 votos aproximadamente. Quiere decir que si una iniciativa ciudadana se presentara para tratar de revocar el mandato de Enrique Serrano, se necesitaría únicamente el 10% de esas firmas. ¿Sí? Pero no lo vamos a hacer porque nos cae mal el señor, sino por los actos de corrupción. Y yo les puedo decir más o menos desde el inicio cuál fue un acto de corrupción: haber aprobado, haber permitido que el gobernador César Duarte derogara la figura jurídica de revocación del mandato del artículo 27 constitucional y del título cuarto de la ley electoral. Desde ese momento, a mi parecer, ellos comenzaban a repartirse el Estado, porque entre los que firmaron estuvo Alba Almazán, Alex Levarón, Alejandro Domínguez, ¿sí?, el mismo Enrique Serrano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos ellos han estado en puestos claves en el gobierno. ¿Sí? Todo fue preparado. Este derecho que se nos da, o que pretendemos nosotros que se nos dé, va a ser a través del proyecto o de un proceso de iniciativa popular. Este referéndum de revocatoria comienza cuando una moción es presentada ante el Congreso. Si nosotros, para que quede bien claro, si nosotros somos un grupo con el que nosotros vamos a partir de una iniciativa popular
para la revocación del mandato, nosotros tenemos que presentar ante el Congreso primeramente las causas, los motivos y lo que se pretende pedir. Y entonces sí, remitirnos a la búsqueda de cuántos fueron los votantes que votaron por ese funcionario en la elección que él está gobernando en ese momento. ¿Sí? El 10% de esos votantes puede hacer efectiva una revocación de mandato. ¿Por qué? Porque en este caso la revocación de mandato únicamente de acuerdo a la Constitución Federal se da para los ayuntamientos, es decir, presidentes municipales, síndicos y regidores. Pero sí quedan bien protegidos los gobernadores y el presidente de la República. Bueno. Bueno. Al residir la soberanía en el pueblo, como así lo establece el artículo 39 de la Constitución, este otorga un mandato programático a sus elegidos, cuya efectividad dependerá de haberse hecho explícito aquello a lo cual se compromete a defender y por cuyo incumplimiento sus electores pueden llamarlo y exigirle cuentas por sus acciones y omisiones, y en ese caso terminar por revocarle el mandato. Sin embargo, de ahí quienes tienen derecho jurídico y políticamente a revocar el mandato sean las mismas personas que confirieron el mismo y lo otorgaron. El derecho a revocar el mandato forma parte no solo de un mecanismo de participación ciudadana de mayor importancia, sino que además tiene la naturaleza de un derecho fundamental de origen constitucional atribuido a todo ciudadano con miras a que pueda participar en la conformación y ejercicio y sobre todo al control político del país al cual pertenecemos. Ahora bien, la teoría política corriente considera las siguientes circunstancias como causas que justifican la solicitud del electorado de la convocatoria para una consulta popular de revocatoria. Y son algunos puntos de los que muchas veces nosotros hemos escuchado, pero nunca hemos hecho uso de ese derecho. En primer lugar, es el voto programático. ¿Qué significa el voto programático? Pues no es otra cosa más que obligar a los candidatos de cargos de elección popular a cumplir con sus propuestas y campañas conforme a la ley. ¿Sí? Muchas veces, muchos políticos, muchos legisladores, muchos gobernantes, cuando están en campaña incluso van ante notario público y hacen ofertas para el electorado. Hacen ofertas de que van a hacer tal o cual cosa. El voto programático es eso precisamente. Si tú no cumples lo que estás diciendo, puedes ser capaz de que se te revoque el mandato. Esa es la primera. La segunda, como lo tenemos aquí en el Estado, como existe en varias partes de la República, los actos de corrupción. Los actos que ellos mismos han cometido para que exista corrupción e impunidad. La tercera es la violación de los derechos humanos. Esa puede ser otra. Y principalmente la pérdida de legitimidad. Cuando un presidente, y les pongo el ejemplo más claro de ello, como nuestro presidente actual, Enrique Peña Nieto, que fue de más a menos, que en este momento está en su peor momento, en donde su legitimidad ya se puso en duda, es el momento en que se puede pedir una revocación. Que eso es realmente lo que nuestros conciudadanos, los habitantes, los ciudadanos de este estado, de este país, no hemos hecho.
Desconocemos todo ello por ignorancia, por manipulación mediática, porque simplemente no queremos nosotros ponernos a estudiar, a leer. Pero mientras no existan los elementos a través del gobierno que nos dé todos esos satisfactores para poder estar adecuadamente informados, nosotros no vamos a poder hacer nada, si no es a través como grupos como este, ¿sí? En que nosotros estamos peleando por la ciudadanía. Como grupo político hemos estado viendo por la ciudadanía. Queremos una mejor vida, una mejor forma de vida para nosotros, para nuestros descendientes, para nuestros familiares, para la sociedad misma. Es algo que no tenemos. Lo que yo les decía, en esta recopilación de firmas se debe de realizar mediante un plazo establecido por la ley. Este plazo, junto con el número de firmas a recopilar, son los requisitos más importantes para colmar la etapa, y de ellos depende que el proceso de revocación de mandato avance y llegue al término en que la sociedad lo está pidiendo. Es importante aclarar, como les dije, que la falta de popularidad de un funcionario en cuestión no es suficiente para pedir la revocación de esa persona. Dada la posibilidad de que el funcionario resulte destituido en la votación, cuando se lleve a cabo la iniciativa, esto se debe de establecer la forma de designar también a quién va a ser el sucesor. Y eso resulta crucial. Porque si vamos a poner otro igual que él, pues tampoco vamos a salir de ningún apuro, ¿sí? Al respecto, las opciones más comunes de esto son elegir al sucesor en una votación especial que se celebre en fecha distinta y prevista por la ley, de manera obligatoria. Elegir a la persona que sustituirá al depuesto en la misma votación, ya sea en la misma boleta o una separada. En este punto es conveniente señalar que existen diferentes aproximaciones legislativas al tema de la participación. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, el mío, el personal, creo que así debería de existir la redacción en un artículo de la Constitución. La revocatoria de mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a cualquier funcionario y o gobernante elegido mediante sufragio, por causas graves como traición a la patria y por faltas a la ley por delitos graves del orden común, o por actos de corrupción e impunidad. Yo les pregunto, si así como el gobierno ha sido capaz de imponer leyes, de imponer códigos para sancionar a sus ciudadanos, ¿por qué en un momento dado no poner la revocación de mandato en la Constitución? ¿Por qué en un momento dado no hacer un código penal y de procedimientos penales exclusivo para funcionarios? Porque vemos que la ley de servidores públicos realmente es un arma que tampoco se usa. Pero con ello podemos terminar una participación ciudadana. Y desde mi punto de vista también no puede existir una democracia sin existir las mismas canonjías para sus gobernantes y gobernados. Ellos hacen lo posible por salvaguardar su encargo político, tratando de instaurar la reelección. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la revocación de mandato cuando un funcionario no cumpla con su encargo o caiga en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito o inexplicable? Independientemente de las sanciones penales a que se haga acreedor, debe inhabilitársele por el resto de su vida para otro encargo público. La necesidad de legislar sobre la figura de la revocatoria del mandato de los servidores públicos en la elección popular se hace imperante
se hace estrictamente necesaria para que pueda existir. Y de esta forma, la democracia y la real ciudadanización de nuestra gente podrá revocar el mandato a los servidores públicos de elección popular como un derecho político electoral más. Y esto vendrá a poner un valladar a las acciones y omisiones de los servidores públicos que corrompan